consideren a ver si se puede cambiar dos sesiones, dos de las que están programando para mayo, para ver las reformas que vienen. Gracias. El licenciado Alejandro Colunga tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Tomando en consideración que estamos tomando la ley electoral vigente, hasta en tanto se puede establecer si el Instituto Nacional de Elecciones se establece en tiempo y entonces la vacatio legis en los transitorios se puede aplicar. Mi duda concreta, y tomando este marco vigente, es ¿en qué parte está situado el estudio técnico a que hace referencia el artículo 9 de la ley electoral? Y si me pudieran precisar qué institución fue el que lo desarrolló y los parámetros, porque es un estudio que al día de hoy no conocemos por completo, para poder ver probacionalmente o según los parámetros o los indicadores que están marcando, cómo es que se va a dividir el Estado. Gracias. Sí, licenciado Héctor Avilés, tienes el uso de la voz. Gracias. Bien, nosotros partimos de lo que la ley electoral en el artículo 105, como atribuciones normativas de este cuerpo colegiado, señala en su fracción primera, inciso B, que dice realizar los estudios técnicos correspondientes sobre la demarcación territorial de los distritos electorales y de su densidad poblacional, para lo cual nosotros tomamos como insumos la información de fuentes oficiales como lo es el INEGI, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es la autoridad en materia censal en este país. No sé si con eso se conteste la pregunta. Gracias. No tengo una ley electoral aquí a la mano. Si fuera tan amable, le pediría, si no tiene inconveniente, de leer el artículo 9. El artículo 9 de la ley. Los integrantes de los ayuntamientos se elegirán bajo los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la presente ley. ¿El 11? Sí, es. El 11. Para la elección de diputados de mayoría relativa, el territorio del Estado se divide en 15 distritos electorales, demarcados por el Consejo, con base en los estudios técnicos que al efecto realice. La demarcación de cada uno de los distritos deberá publicarse en el periódico oficial del Estado y en alguno de los de mayor circulación en la entidad, cuando menos un año antes del día en que se celebren las elecciones. No sé si esa parte sea a la que se refiere, ¿verdad? ¿Y tiene un segundo párrafo? Claro que sí. Sí. Dice, para tal efecto, el Consejo, por lo menos 18 meses antes de la elección ordinaria, de qué se trate, implementará el estudio técnico a que se refiere el párrafo anterior con base en los siguientes criterios. En ese sentido, era mi duda, si esa implementación va a ser por parte del Consejo o va a haber alguna institución, como mencionó ahorita el licenciado, el INEGI, o alguna otra, en caso de que así sea, pedir que pudieran informar a los partidos quién va a formar parte o si va a ser exclusivo del Consejo. Sería una solicitud para poder incluir en estos trabajos. Gracias. Gracias. Bueno, nada más se tiene contemplada la participación de los miembros, los integrantes de este organismo. Sí tomamos como fuente oficial la información de otras autoridades, pero no digamos, en las mesas de trabajo no se les tiene contemplada la participación, porque bueno, la ley no los contempla, ¿verdad? Nada más, con el permiso de ustedes, hago constar la sustitución del señor representante del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Ulises Hernández Reyes, quien se retira para dejar en su lugar al señor licenciado José Guadalupe Durón Santillán. Gracias, señor secretario. En este sentido, si no hace nadie más uso de la voz, del uso del micrófono, en ese sentido nosotros pusimos a consideración este calendario de actividades, previendo lo que pudiera venir con la reglamentación secundaria. Tener nosotros aprobado esto, ya si la reglamentación secundaria modifica esto, pues bueno, ya sería en otro momento.
¿verdad? Por eso estamos trabajando en este calendario. Tan es así que el límite sería para presentar el 20 de marzo y dejar el mes de abril para la aprobación, en su caso, de lo que sería ya pues el resultado de estos trabajos. Sí, doctor Cosme tiene el uso de la voz. Gracias. A mí me gustaría que este calendario se aprobase en estos términos, pero que se le agregara al final, para atender la petición del licenciado Oscar Vera, que si en el transcurso de estos trabajos se presenta alguna adecuación en las leyes secundarias, pues se atenderá y se modificará en función de eso. O sea, que quedara un apéndice ahí. Eso es lo que mencionaste. A consideración del Pleno. Sí, señor. Perdón, a mí me parece que esta presentación de calendario de actividades de trabajos técnicos para la demarcación distrital viene como consecuencia del acuerdo 106 del 2013, aprobado por ahí en la sesión del 13 de diciembre de ese año, donde se dio el aviso de inicio de trabajos técnicos y se ordenó precisamente a la Dirección de Acción Electoral que en un término prudente presentara este calendario de actividades. Esto tiene consecuencia porque nosotros tenemos que seguir caminando conforme a las responsabilidades que nos establece esta ley. Cuando haya modificaciones, evidentemente tendrán que hacerse los ajustes correspondientes, pero ahorita no podemos sujetar a algo que todavía no existe. Entonces, creo que con justa razón, como dice el señor consejero Cosme Robledo, deberá aprobarse en sus términos, tal y como está este calendario de actividades, a reserva de lo que ustedes dispongan. Si no hay más intervenciones, entonces la propuesta sería que se aprueben sus términos. Sí. Okay. Tome la votación, señor secretario. Pongo a la consideración la propuesta de calendario de actividades de trabajos técnicos de demarcación distrital que presenta la Dirección Ejecutiva de Acción Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 106, diagonal 12, 2013, aprobado por este Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión ordinaria del 13 de diciembre del 2013, calendario que agenda con estas fechas antes mencionadas las actividades que deberán de llevar en pleno consenso con todos los actores políticos aquí presentes un producto final que sería la demarcación distrital, la cual deberá ser aprobada por este organismo electoral y oportunamente publicada en el periódico oficial del Estado. De manera tal que ese sería el sentido del acuerdo, y rogaría a los señores consejeros manifestar el sentido de su voto en forma nominal. Consejera Gabriela Camarena Briones. Consejero José Alfonso Castillo Cabral. Consejera Rebeca Isaura Flores Hernández. A favor. Consejera Viviana Margarita Hernández Carrera. A favor. Consejero Eduardo Martínez Vivanco. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. A favor. Consejero Ignacio Ramírez Díez Gutiérrez. De acuerdo. Consejero Cosme Robledo Gómez. Sí. Consejero Presidente José Martín Vázquez Vázquez. Con la propuesta. En consecuencia, por unanimidad de votos, se aprueba el calendario de actividades de los trabajos técnicos de demarcación distrital presentado por la Dirección Ejecutiva de Acción Electoral en cumplimiento al acuerdo 106, diagonal 12-2013, calendario que en presentación original deberá agregarse a la presente acta para como parte integral de la misma. Adicionalmente, obviamente, este calendario deberá saberse
oportunamente a todos los integrantes de este cuerpo colegiado para que tengan conocimiento de las fechas en que se van a desarrollar estas actividades. Gracias, señor secretario. Bueno, yo diría que no oportunamente, sino de manera inmediata que se les expida copia del calendario de actividades y de lo que se ve ahorita. En consecuencia, pasamos al quinto punto del orden del día, correspondiente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de reconsideración y ampliación del presupuesto del ejercicio del 2014 para el gasto ordinario e inicio del proceso electoral 2014-2015. Para el desahogo de este punto, cede el uso de la voz al secretario ejecutivo, Manuel Gerardo Zulaika Mendoza. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los integrantes de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Pongo a su consideración el proyecto de reconsideración y ampliación del ejercicio 2014 para gasto ordinario e inicio del proceso electoral 2014-2015. El pasado 31 de enero del año en curso, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma político-electoral. Solamente se espera sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Se desprende que se adelanta la jornada electoral del primer domingo de julio al primer domingo de junio, lo que nos adelanta un mes en las actividades del proceso electoral este año. Y esto implica a su vez un mes más de gasto de proceso electoral. Además, las candidaturas independientes que se realizarán por primera vez en nuestro Estado conllevan a prever una nueva logística y recursos adicionales. Como es de su conocimiento, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó y publicó en el Decreto 399, artículo 9 del Periódico Oficial del Estado, que para cumplir con lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, las erogaciones asignadas a las autoridades electorales y partidos políticos, incluidas las previsiones para incrementos salariales, prestaciones económicas, repercusiones por concepto de seguridad social y demás asignaciones derivadas de compromisos laborales y servicios básicos para operación, sumarían la cantidad de 73.546.379 pesos, distribuidas conforme con lo siguiente: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 34.220.000 pesos, 34.220.917 pesos, y para financiamiento a partidos y agrupaciones políticas, 39.325.462 pesos. A continuación veremos lo que el Consejo Estatal Electoral presentó como presupuesto de egresos a la Secretaría de Finanzas y al Congreso local en diciembre del año pasado, lo que se aprobó y publicó, lo requerido ante el escenario de los cambios de reforma político-electoral y la ampliación presupuestal resultante, atendiendo al uso eficiente de los recursos. Como podemos observar en la pantalla, en el cuadro tenemos en la primera columna los conceptos de egresos, en la segunda lo solicitado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la tercera lo autorizado por el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, y lo que se requiere actualmente por el Consejo ante la reforma política electoral. En una cuarta columna, la reconsideración y ampliación del presupuesto de egresos 2014. Podemos observar lo siguiente: de los solicitados de gasto de operación fueron 41.471.530 pesos. Se nos autorizó 34.220.917. Nosotros no hacemos ninguna modificación en esto, lo requerido es lo mismo, por lo cual solicitamos una reconsideración
para las autoridades, la Comisión Gasto Financiamiento, de 7.250.613 pesos. Para inicio del proceso electoral se solicitaron un total, ustedes pueden ver el desglose en pantalla, de 27.190.944 pesos, de lo cual no se autorizó nada. Por lo cual, ante los cambios que ya mencionamos que se prevén en la materia electoral, estamos solicitando actualmente 34.634.305 pesos, lo cual se solicita de ampliación para el proceso electoral de este año. En inversiones se reconsideran nuevamente los 12 millones de pesos, y para partidos políticos, conforme tenemos todavía la fórmula actualmente, lo que se solicitó se autorizó, por lo cual no solicitamos ninguna ampliación. En resumen, tenemos que el proyecto del gasto de reconsideración y ampliación presupuestal para el 2014 es para CEPAC 7.250.613 en gastos de operación, para inicio del proceso electoral 34.634.305 y una reconsideración de las inversiones por 12 millones de pesos, los que nos da un total de 53.884.918 pesos. A su consideración. Gracias, señor secretario. A consideración del Pleno. Si no hay intervenciones, tome la votación, señor secretario. Pongo a la consideración de los señores consejeros el proyecto de reconsideración y ampliación del presupuesto del ejercicio 2014 para gasto ordinario e inicio del proceso electoral 2014-2015 por las cantidades